Tú hiciste clic en este vídeo por voluntad propia. O tu cerebro lo hizo por ti antes de que siquiera te dieras cuenta. ¿Y si te dijera que según la ciencia, muchas de nuestras decisiones ya están tomadas antes de que seamos conscientes de ellas? En los próximos minutos, vamos a explorar uno de los descubrimientos más inquietantes de la neurociencia moderna, y es probable que después de esto, nunca vuelvas a ver tus elecciones de la misma manera. Prepárate para cuestionarlo todo, desde lo que comes hasta a quién amas. Vamos a comenzar. Haz una pequeña prueba ahora mismo. Levanta tu mano derecha, solo eso. Parece sencillo, ¿no? Pensaste en hacerlo, lo decidiste y lo hiciste. Pero, ¿y si te dijera que tu cerebro inició ese movimiento antes de que tú decidieras levantar la mano? No es magia ni filosofía especulativa, es ciencia. La neurociencia ha revelado que nuestra mente consciente podría no estar al mando como creemos. En muchos casos aparece después de que el cerebro ya haya comenzado a actuar. Un ejemplo extremo pero real es el síndrome de la mano ajena. Quienes lo padecen ven una de sus manos moverse por sí sola. Abre cajones, toma objetos, incluso empuja la otra mano. No pueden controlarla, pero tampoco pueden detenerla. Es como si su conciencia estuviera desconectada de la acción. Y si esto te suena muy extremo, piensa en esos momentos del día en que actúas en piloto automático. Cierras la puerta sin recordar si la trancaste, conduces sin pensar en la ruta, respondes un mensaje sin reflexionar. La mayoría de lo que hacemos está guiado por procesos inconscientes. Nuestra conciencia funciona más como un narrador que justifica las acciones una vez que ya comenzaron. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse inquietante, porque si no decidimos de forma totalmente consciente, entonces, ¿quién o qué decide por nosotros? Esa fue exactamente la pregunta que motivó un experimento revolucionario y cambió todo lo que creíamos saber sobre el libre albedrío. A principios de los años 80, el neurofisiólogo Benjamin Libet decidió investigar una cuestión clave: ¿en qué momento exacto tomamos una decisión? Diseñó un experimento que parecía simple, pero tenía implicaciones profundas. Los participantes debían observar un reloj con una aguja girando rápidamente. En cualquier momento podían mover un dedo espontáneamente cuando sintieran el impulso. Luego debían recordar la posición de la aguja en el momento exacto en que decidieron moverse. Mientras tanto, se registraba su actividad cerebral con electrodos. La hipótesis era que la actividad cerebral comenzaría al mismo tiempo que la persona sentía la decisión. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. Aproximadamente 350 milisegundos antes de que el participante sintiera el deseo de moverse, el cerebro ya había iniciado el proceso. Ese impulso cerebral se llama potencial de preparación y sugiere que hay un proceso inconsciente que ocurre antes de que pensemos que decidimos. ¿Nuestra sensación de haber elegido sería entonces solo una ilusión creada por el cerebro, como un comentario posterior al juego ya iniciado? Libet intentó suavizar su conclusión sugiriendo que aún podríamos ejercer una especie de veto, detener la acción iniciada por el cerebro, pero incluso esa idea fue cuestionada por estudios posteriores. Desde entonces, muchos otros experimentos han replicado y ampliado los hallazgos de Libet usando tecnologías más modernas. Algunos han logrado predecir la intención de una persona hasta 10 segundos antes de que sea consciente de ella. Las implicaciones son enormes, no solo para la ciencia, sino también para cómo entendemos la ética, la justicia y la responsabilidad personal. Porque si el cerebro decide antes que la mente, ¿todavía podemos decir que somos responsables de nuestras decisiones? Esta es la pregunta que nos lleva al siguiente punto: el determinismo neural. ¿Y cómo podría reescribir todo lo que creemos sobre la libertad humana? Si el cerebro decide antes que tú seas consciente, ¿qué significa eso sobre lo que llamamos elección? Para muchos científicos y filósofos, esto apunta a una verdad incómoda. Nuestras decisiones no son libres, sino respuestas automáticas a una red de causas previas. A eso se le llama determinismo neural. Sugiere que cada decisión que tomamos, desde qué desayunamos hasta con quién nos relacionamos, es el resultado de nuestros genes, nuestra historia, nuestros hábitos, nuestro entorno y la química de nuestro cerebro. ¿Te parece exagerado? Escucha este caso real.
En 1966, Charles Whitman cometió un tiroteo masivo en Estados Unidos. Dejó una carta pidiendo que examinaran su cerebro porque sentía que algo no estaba bien en su interior. ¿Qué encontraron los médicos? Un tumor cerebral presionando áreas relacionadas con el control de impulsos. Eso plantea una pregunta aterradora. Si el comportamiento puede ser alterado por una anomalía física, ¿dónde queda la culpa? ¿Podemos seguir responsabilizando plenamente a personas con adicciones, trastornos o impulsos incontrolables? Algunos científicos creen que no, que debemos repensar el castigo y la justicia a la luz de estos hallazgos. Otros, en cambio, creen que eso no significa eliminar la responsabilidad, sino redefinirla. Aquí entra el concepto de libre albedrío compatibilista. Tal vez no seamos completamente libres, pero sí tenemos grados de libertad. Podemos reflexionar, resistir. Y quizás eso es lo que importa. No si somos absolutamente libres, sino cuánto podemos influir en cómo respondemos a lo que somos. Y eso es precisamente lo que exploraremos ahora. Si nuestras decisiones están influenciadas por impulsos inconscientes, biología y experiencias, ¿qué nos queda? La buena noticia es, aún nos queda mucho. Comprender los límites del libre albedrío no nos convierte en robots, sino en seres más conscientes de lo que nos condiciona. Si descubres que actúas por impulso, puedes aprender a detenerte. Si sabes que tu cerebro repite patrones, puedes entrenarte para cambiarlos. La neurociencia ha demostrado que el cerebro es plástico. Puede modificarse con experiencia y aprendizaje. Eso significa que, aunque el primer impulso sea automático, la conciencia puede intervenir. Técnicas como la meditación, la terapia cognitiva y el mindfulness nos permiten abrir ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta. Y en ese espacio está la posibilidad de elegir. Tal vez el libre albedrío no sea la libertad total de elegir cualquier cosa, sino la capacidad de elegir cómo respondemos a lo que nos ocurre. No se trata de negar el inconsciente, sino de asumir la responsabilidad de conocernos mejor. Porque cuanto más conscientes seamos de lo que nos mueve, mejor podremos decidir. Y esa conciencia puede ser nuestra decisión más libre. Entonces, ¿existe el libre albedrío? Tal vez no como creíamos, pero eso no significa que estemos atrapados. Saber que nuestras decisiones están influenciadas por el inconsciente puede ser liberador. Nos permite observar nuestros hábitos, cuestionar nuestras respuestas, mejorar nuestras acciones. Y esta puede ser la lección más valiosa que la neurociencia nos ofrece. La conciencia puede no ser el inicio de la elección, pero puede ser el punto de inflexión. Tú no elegiste tus impulsos, pero puedes elegir cómo actuar ante ellos. Tú no elegiste tu pasado, pero puedes decidir qué significado darle. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con este conocimiento? Si este vídeo te hizo pensar diferente, compártelo con alguien más. Y si quieres seguir explorando los límites entre ciencia y conciencia, suscríbete. Porque entender cómo pensamos puede ser el primer paso para pensar mejor.